Buenas, voy a hacer una pequeña explicación de lo que es mi proyecto de la clase de arquitectura de computadoras. En este caso, mi proyecto es un simulador de memoria caché. Bueno, vamos a esperar que lo abra. El proyecto es bastante no complejo, está sencilla la programación, solo queremos ver en este caso cómo se comporta la memoria caché. Solo tiene en este caso el main principal y una pequeña pantalla. Bueno, ahí está cargando ya. Lo que hace el simulador es bastante básico. Bueno, está cargando ya, vamos a ver la pantalla. En este caso, aquí está la pantalla principal. En este caso ingresamos una dirección de memoria decimal, tenemos la vía, los conjuntos, los bytes por línea, tenemos una etiqueta, un índice y un desplazamiento, y en este caso tenemos un botón de similar. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a esperar que cargue. Está cargando. Bueno, ya debería ya de aparecer la pantalla, solo que la memoria RAM de la computadora está un poco cargada también por los procesos. Entonces esta es la pantalla principal del simulador. Tenemos las vías que van desde 2, 4, 8, 16, 32, 64. Tenemos los conjuntos que van hasta 128. Tenemos los bytes por línea que van hasta 32. Tenemos aquí donde vamos a ingresar la dirección en memoria en decimal o en hexadecimal. La dirección de memoria en este caso tenemos que asignarle una dirección. Bueno, ahorita si lo dejamos 2, 2, 2, vamos a simular eso. Nos dice que ingresamos una dirección de memoria. Vamos a apuntar a la dirección 25 y vamos a simular. Me dice que está correcto la posición de memoria. La dirección en memoria en la cual vamos a guardar es esta, 110001, y aquí lo guardó. Aquí está la etiqueta, el índice, y en este caso no tenemos desplazamiento. Vamos a subir un poquito las vías, digamos, no sea cualquiera. Vamos a simular y vamos a poner el espacio en memoria. Vamos a poner el byte por línea en 16 y vamos a poner aquí el siguiente espacio en memoria que lo va a guardar. Vamos a darle simular y ahora la dirección en memoria donde lo va a guardar, si ustedes se fijan, es en la dirección 26. Ya cambió. Ahora tenemos siempre una etiqueta y un índice. 64.1. Si ustedes se fijan, me va acumulando cada una de esas cosas. Ahora si yo vengo y apunto a una dirección que ya está, me dice que el error, que la posición ya está utilizada y que la posición va a ser reemplazada. En este caso porque yo ya apunté a esa dirección en memoria y me dice que la dirección en memoria es esa. Y si ustedes se fijan, esa dirección ya la tenemos. Entonces por eso, como les digo, podemos apuntar a la 26 y si ustedes se acuerdan, la 26 también ya la tenían. Entonces ya nos dice que la posición ya está utilizada y que la posición va a ser reemplazada. Y si ustedes se fijan, el desplazamiento está cambiando. También podemos cambiar aquí como nosotros queramos. Voy a apuntar a la 25 de nuevo.
me va a decir que la posición ya está utilizada y que va a ser reemplazada. Y aquí ya me está tirando el desplazamiento. Vamos a apuntar en este caso tal vez a una dirección que no es utilizada, a la 255 podríamos apuntar. Vamos a simular la dirección de memoria. Me dice que todos los bits van a estar activados en este caso, y aquí me dice que el desplazamiento de esto es esta parte de aquí. Pues creo que es todo lo que tengo que mostrar por parte del proyecto. Aquí están cada una de las direcciones en memoria que vamos simulando, y la dirección y la etiqueta del índice del desplazamiento, que en este caso se están acumulando en esta parte de aquí. Para explicar un poquito el código, no está tan complejo. Trabajo con unos modelos, que los modelos me sirven para llenar los Lixbox, con un arreglo. Este arreglo es el que me ayuda a decir si ya está usada esa posición y que la recuerde, pues. También tengo estas variables en double. La programación se basa en este pequeño código. También este es mi código que transforma a binario, y este es el que me revisa si la posición en memoria ya está, o si la posición en memoria puede entrar sin ningún problema. Entonces este es mi pequeño proyecto. Gracias.